Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso con sus ciertas travesuras. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, investigación y locución. También quien les habla, Federico Pacanins, certificado de locución 8761. Hoy con nuestra cana al aire dedicada, ¿saben a qué? A ese término tan especial, academia. A ver, hay un cuento que refiere lo siguiente. Academus era un héroe mitológico griego, hijo de la diosa Gea, protector de Atenas. A él se le consagró un bosquecito en las afueras de la ciudad. Y en eso de los siglos V y IV antes de Cristo, Platón, nombre mayor en la filosofía occidental, pues allí fundó su famosa escuela llamada la Academia, dedicada a ese protector Academus, donde se ilustraba, se educaba y se impartía en consecuencia filosofía. Hoy día se dice academia y se piensa en un lugar de adiestramiento. Bueno, por poner un ejemplo, la Academia Americana está aquí en Caracas y adiestra secretarias, auxiliares de contabilidad y todo eso. Pero eso no es malo, eso es bueno, porque se piensa en el lugar de adiestramiento que en Caracas tiene 70 años, por cierto, no es patrocinante de este programa para nada, pero lo ponemos como ejemplo. Y también se piensa en la majestad que pueden tener en el centro de Caracas las academias, en un edificio que está ahí al sur del Congreso Nacional. Y entonces se tiene la referencia también de ser una asociación intelectual que la sociedad reconoce. Y se quisiera que el académico fuese un hombre notable, un hombre cuya voz a la sociedad le conviene escuchar. Pues resulta ser que en este programa de hoy, dedicado a la academia, tenemos un académico, un hombre notable, José Tomás Angola. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Un placer estar aquí con esta recepción que me das. Me ruborizo. Mira, podemos hablar un poco de algunas de tus facetas, porque déjame decirles que José Tomás, quienes no estén relacionados con su obra y con lo que él es, pues tiene experticia en la comunicación social, porque es comunicador social, es dramaturgo, es poeta, es creador audiovisual, es actor y tremendo actor. Y en consecuencia de muchas de estas cosas es escritor, también ensayista, pues todo esto lo ha llevado a una temprana edad, porque los académicos uno por lo general los ubica allá de los 70 años para arriba, como individuo de número y silla en la academia. Entonces eso significa, yo cuando supe la noticia, creo que te recordé telefónicamente aquello que decía Cecilio Acosta cuando lo nombraron en la academia. Dijo, ¿qué piensa usted? Dijo, me veo y no me reconozco. Bueno, sí, es un honor y un compromiso gigantesco. Primero porque hay una cosa muy interesante, que es la primera vez en la historia, en los casi 160 años de la academia, que entra un dramaturgo puro. Ha habido dramaturgos como individuos de número. Ular Pietri, Rómulo Gallego, Miguel Otero Silva, pero ellos no eran dramaturgos exclusivos. Tenían otros géneros en los que realmente pasaron a la historia, pues, en el ensayo, en la novela. Incidentalmente hicieron teatro. Pero esta es la primera vez que con conciencia la academia elige a una persona cuya obra central es dramaturgia. Y eso es una deuda que tenía la academia, ese retraso que tenía. Había dejado a un lado figuras como Isaac Chocrón, como José Ignacio Cabruja, es decir, César Rengifo, Román Chalbó, Elizabeth Schoen, Ida Granco. Es que si uno se pone a mencionarlos, uno entra de verdad en la sensación de que sí había un espacio que no estaba recuperado para la dramaturgia. Un nombre que no es obvio, pero que sí en tu vida
como dramaturgo y también como hombre de letras en general, está muy presente Alejandro Lasser. Sí, Lasser fue uno de mis grandes maestros. Yo he tenido la fortuna, la bendición de haber estado junto a figuras enormes de la literatura, quizás hoy un día un poco olvidados porque son gente muy mayor, de generaciones muy atrás. Pero Alejandro Lasser para mí fue uno de mis guías dramatúrgicos y durante casi 20 años tuve visitas mensuales a su casa. Imagínate. Nos leíamos, él me leía, yo le leía. Era una verdadera... un proceso de taller de dramaturgia que duró 20 años hasta que falleció, pues. Y para los que desconocemos, yo conozco más o menos su obra, pero digamos también para los amigos oyentes que están relacionándose con esto, si tú tuvieses que recomendar una obra de Lasser, ¿cuál escogerías? Catón y Pilato. Catón y Pilato por encima. Catón y Pilato es que es una obra que tiene 3 tiempos. Esa obra fue escrita inicialmente en 1950 y nunca llegó a estrenarse. Sin embargo, Guillermo Meneses y Alejo Carpentier la estrenaron en una versión radiofónica que dirigió Meneses y adaptó Carpentier. Oye, 2 nombresotes, ¿no? Puro cuarto bate. Sí. Después, en los años 60, él hace un trabajo especial con la pieza, la redimensiona, la reestructura y la publica Carlos Suárez Radillo en un libro emblemático del teatro venezolano, que es el Teatro Venezolano Contemporáneo, que es de 1966, con una especial mención que hace que esa pieza sea muy particular en la historia del teatro venezolano. Lasser suma a las unidades aristotélicas clásicas, tiempo, espacio, etcétera, una más, que no existía, o por lo menos no había sido documentada, que es la unidad de situación. En esa pieza, Catón, general romano muy conocido, etcétera, huye a Útica y en Útica le pone en sitio Julio César para que le entregue los senadores que han huido con él y que son inocentes. Simultáneamente se está contando una historia que ocurre 50 o 40 años después, que es que en Jerusalén Pilato está enjuiciando a Jesucristo. Jesucristo, sí. Y entonces también tiene la misma presión del Sanedrín porque se le entregue a un inocente que es Jesús. Las historias no se tocan nunca. Tienen 40 años de diferencia entre uno y otro. El único nexo que existe es que Pilato admira a Catón. No haré spoiler, pero eso es historia universal, así que no creo que sea muy complicado. Catón decide suicidarse antes de entregar a los inocentes. Y en el otro lado, Pilato decide entregar a Cristo, que es un inocente, en vez de defenderlo. Es decir, la forma de contrastar las situaciones es lo único que le da paralelismo a la pieza. Y eso es muy, muy relevante. La cueva es una pieza que también a mí me interesa. Que claro, no es tan platónica completamente. Completamente, porque la imagen de la cueva con las sombras y la cosa. Claro. No, fíjate que esto me trae a tema algo que es interesante, que puede mucha gente preguntarse. Si el teatro en su mejor acepción, cuando tiene muy buena construcción desde el punto de vista literario, ¿está hecho para ser leído o debe ser siempre representado? Mira, la manera de nacer del teatro dentro del género que en ese momento se llamaba poesía, pero no es lo que nosotros conocemos como la lírica actualmente. Era una manera de ver la poesía en los tiempos griegos. El teatro no tenía ninguna plataforma escrita, porque no existían. Todo se transmitía oralmente. Por ende, estaba pensado exclusivamente para la representación, para las fiestas dionisíacas y todo aquello que es lo que le va dando entidad. Cuando aparece la manera de dejar, de guardar en los textos en papel, que empieza la imprenta, Gutenberg, etcétera, ese registro no es la finalización del trabajo creativo del dramaturgo, es apenas la manera de soportarlo, de tenerlo guardado y que pueda ser comunicado y transmitido, pero no es su final, porque además hay un gran problema con el teatro, o una gran ventaja. A diferencia de los otros géneros literarios como la narrativa o como la poesía, que son experiencias personales entre el texto y el lector, el teatro es una experiencia colectiva, sí, que tiene que ser entregada a múltiples personas, espectadores, para que pueda ocurrir eso que es la magia teatral. Yo en el discurso de incorporación a la academia dije que el teatro es literatura, pero también es otra cosa.
Y cuando esa otra cosa ocurre, supera los espacios y las fronteras que tiene directamente la literatura. Y que tiene la desgracia de que solo vive instantes, minutos, que son la representación. Una vez que se acaba, desaparece el teatro. Aunque la dramaturgia sea el que tome el lugar. El teatro es literatura espectacular. Y así hay que verlo. En el caso de comprender la palabra espectáculo, o sea, espectacular como un espectáculo, como una acción en donde todo está funcionando para que pueda tener vida propia en el escenario. Hay quienes prefieren creación escénica a dirección. De hecho, tú tienes un premio que por ahí van los tiros, que es un premio Isaac Chocron. Me lo llaman autoría escénica. Sí. Yo todavía no tengo mucha... acuérdate que el último de los empleos y de los roles que apareció en el teatro es el del director. El ultimísimo. Sí, ¿no? Claro, prácticamente de guete para acá. Ya ves que la gente no dirigía el teatro. El mejor actor o el primer actor de la compañía organizaba aquello, pero eso es algo del siglo XIX para acá. Sí, son cosas desde el 1800 y dele hasta hoy día. Exacto. Y es lo más relevante que ha ocurrido, vamos a decirlo así, en el siglo XX, que fue el acento que se le dio a la apuesta. Y eso también tiene unas profundas influencias en el texto teatral, porque el texto teatral empezó a perder la potencia única que tenía. Es decir, un Shakespeare es un Shakespeare porque es un texto de Shakespeare. Es accesorios, cómo se monta, quién lo monta, etc. El texto es Shakespeare. Pero a partir de Artaud, del teatro del absurdo, el teatro pánico, el performance, la palabra empezó a perder valor y era la acción la que funcionaba en escena. Por eso se habla del teatro postdramático, que lo que quiere es hacerle acento a la puesta en escena. Yo no sé hasta cuánto dure eso. Habitualmente la historia se mueve pendularmente, entonces seguramente en algún tiempo regresaremos nuevamente al teatro de texto. De tus piezas, de tu autoría escénica, yo sé que es muy difícil preguntarle a alguien cuál prefieres, porque bueno, tú dices todos son hijos míos, pero yo te lo voy a preguntar por la calle del medio, ¿cuál prefieres? Oye, muy difícil. Uno tiene además cariños y afectos particulares. Por ejemplo, yo tengo un cariño especial por mis fracasos, porque mis fracasos son los que me han enseñado el camino que no debo hacer. Son grandes maestros. En cambio, los grandes éxitos o los éxitos son cosas que simplemente, lisonjas, te halagan, te dan un golpecito en la espalda y ya, no queda para más nada, no sirve para más nada. Muchas de mis piezas han tenido la ventaja de que han logrado saltar el charco, se han hecho en Europa, han sido consideradas por directores afuera. Y eso le da como una lectura completamente distinta. Yo tengo doble rol cuando estoy trabajando teatro. Si el texto lo escribí yo y lo monto yo, hay una visión totalizadora de la pieza, que no es muy justa porque es una sola visión. Pero cuando mi pieza la toma otra persona, otro director, y le da una nueva lectura, no necesariamente nueva significa que transforma la pieza, pero sí le da o levanta o rescata de los cimientos de la pieza cosas que yo no había visto, eso le da una lectura completamente diferente. Y eso es lo que uno busca. Te voy a responder que quizá las obras que más satisfacción me han dado son las Matria, que se ha hecho en España, en Boston, en cualquier cantidad de sitios. En Venezuela se ha hecho múltiples veces. Y tiene además la ventaja de que cuando apareció ese formato de trabajo que yo estaba haciendo con los monólogos sobre mujeres, nada de lo que está pasando actualmente en el mundo existía. Es decir, no había ese movimiento actual que hay en el mundo del feminismo y todo aquello con la intensidad y la virulencia que hay ahorita. Simplemente era una necesidad de restablecer el rol de la mujer en la historia de Venezuela, y eso fue. Vamos a jugar con las matrias. Vamos con una primera que está, no sé si sea la primera en el orden, pero la que está dedicada a Teresa Carreño, por ejemplo. No, es la última. Es la última. Bueno, vamos a la última, la primera. Okay. Esa creo que tiene una interpretación internacional y una nacional, ¿no? Sí, se ha hecho ya varias veces. Incluso hay alguien que quiere traducirla al inglés, pero yo tengo mis temores con eso, porque una de las cosas es la hispanidad que tiene Teresa Carreño, con todo y que haya estado en el mundo y en Alemania y en España y en Francia y ha vivido en todos lados. Ella tiene una representación de lo venezolano muy, muy, muy profunda. Es más posible que ocurra por un tema de que necesito que se abra, porque la conozcan otros mercados, pero no es de mis
cosas más llamativas que la vayan a traducir. Luisa Cáceres de Arismendi, yo supongo que también cuando tú estás haciendo las matrias, también quieres hacer una labor de rescate histórico en el sentido de darle visualidad, corporalidad a este tipo de personajes que no los tiene, corporalidad, ¿no? Las primeras tres tenían una guía que yo estaba tratando de ponderar la representación en Venezuela del amor de la madre, el amor a Dios y el amor a la pareja. Y entonces habían tres figuras emblemáticas que son las protagonistas de cada una de esas piezas: Luisa Cáceres de Arismendi, María de los Ángeles, Sor María de los Ángeles, la que se considera la primera poeta venezolana. Es decir, había todo un proceso que trataba de, a través de una figura, a veces conocida, a veces desconocida, en el Amor de Página Roja, el personaje que aparece no es una figura conocida para nosotros en nuestro tiempo, pero lo fue muy relevante en los años 40, 50, porque cambió el Código Civil, el Código Penal venezolano, sí. Ese caso. Por cierto que yo creo que aquí en este programa hay alguien que tiene que ver con eso. Hay una doliente. Sí, vamos a decirlo, porque no, mejor no lo vamos a decir. Bueno, tiene una doliente. Pero está muy bien lo que tú dices. También es porque el corpus de esas piezas, todas una al lado de las otras, hace entender también esa suerte de colección de heroínas venezolanas, cuyas historias pienso que mejor que leer biografías, muchas veces es pedirle a una persona: mira, dame una hora de tu tiempo y a lo mejor refrescas cosas que sabes, o las ves de una manera distinta, o las empiezas a conocer. Y ese ha sido el caso que yo he visto en el caso de las matrias, y en especial la de Teresa Carreño, que últimamente también ha estado bastante expuesta a través del arte de Elizabeth Irausquín o de Brice Chauvel, que también las han dirigido. ¿Hacia dónde va ahorita la escritura, maestro Angola? Estoy ahorita en un trabajo, yo soy lento para escribir, tengo que confesarlo, porque soy muy meticuloso y me gusta mucho el detalle, y soy muy crítico, soy un crítico feroz conmigo mismo. Entonces mis procesos de escritura son lentas. Yo voy a desarrollar durante todo este año, no le tengo fecha, una pieza que se la estoy entregando a dos amigos de muchos años de trabajo en el teatro, que es Ignacio Serrano y su esposa, que es María Consuelo Fernández, Tetelo Fernández. Una pieza que he venido trabajando pensando en ellos. No es que solo lo pueden hacer ellos, pero sí he pensado en una pieza en donde ellos puedan reunirse y trabajar, y además que pueda tocar un tema que actualmente me preocupa muchísimo, que es de la venezolanidad y la desesperanza, que creo que son los argumentos sobre los que gira la pieza. ¿Qué se puede hacer a través de la academia y qué no se debe hacer a través de la academia, piensas tú? Bueno, la academia hay que dejar de mirarla solamente como un salón de honor, que habitualmente siempre se ha considerado así, pues que cuando lo hacen auronumerario, es un tema vitalicio y es un reconocimiento a la obra, pero realmente la academia es una institución que está dedicada a la preservación, promoción e impulso de la lengua y todas las cosas alrededor de la lengua, por ejemplo la literatura. Ese es un espacio que debería estar como está en efecto ahorita. Ellos, incluso el trabajo que ellos han desarrollado, no solo específicamente en áreas de filología o de lingüística, sino también en áreas de historia, es muy valioso y cada vez más necesario. Porque si hay algo que se perdió en la universidad, fueron las áreas de investigación, por temas presupuestarios, pues. No hay dinero, y eso es como, aunque es la segunda misión principal de la universidad, una es educar, pero la otra es investigar. La investigación necesita recursos y eso no existía. El proceso ha sido complejo y la academia está ahorita en un instante de remoción emocional para poder convertirse nuevamente en el dinamizador. Y debería hacerlo, y debería tener buenos presupuestos también. Todas las academias que hay, la de ciencias políticas, la que tenga que ver también con la historia, la de la economía y todas esas cosas, y debería ser ese reducto de investigación final, por decirlo así, de grandes opiniones.
te acompaña gente muy ilustre allí, porque está José Balsa, por ejemplo. Ana Teresa Torres, Rafael Arraiz Luca, está Luis Barrera Linares, ¿no? Y además gente muy querida porque son gente que me ha visto crecer, que incluso que han tenido la deferencia de leerme, de comentarme, de criticarme, y en ese proceso también está un personaje que es vital para el teatro venezolano, que es Leonardo Asparren Jiménez. Crítico. Por cierto, amigo oyente, el proceso para entrar ahí es muy curioso, sí, y depende de un evento terrible que es la muerte del académico, porque el académico tiene una silla que tiene un número, es cierto, ¿no? Sí, una letra, es vitalicio. Entonces es vitalicio. Entonces se va nutriendo de nueva sangre en la medida que los otros académicos empiezan a pensar que deben llenar un puesto de alguien que ya no está. Y entonces así funciona, y las sillas tienen una identificación, por eso se refiere a un número, una letra o lo que quiera que sea. Sí. Y eso es muy interesante, ¿no? Sí, y además la forma de entrar no es un nombramiento, es una elección. Todos los académicos votan y prima, por supuesto, la decisión de la elección. Por eso es un individuo de número elegido para ocupar tal sillón. Imagínese usted, se parece a algo como elegir un papa o algo así. O tiene más o menos la misma duración hasta que se muere. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos un momento al corte y al regreso venimos con cosas inéditas con el académico que está hablando en favor de la academia en esta noche, o mejor dicho, en esta cana al aire, José Tomás Angola. Hola, hola, te saluda Ana Karina Fajardo, certificado de locución número 58919. Para continuar con la edición de hoy de Una Cana al Aire dedicada a la academia, quiero comenzar resaltando que una de las cosas principales que tienen en común estas instituciones, sea cual sea su rama de estudio, es la misión de reunir los conocimientos de personas distinguidas que contribuyan al progreso, siendo los llamados individuos de número, esos miembros destacados que son elegidos gracias a su valiosa experiencia. En Venezuela, las academias tienen su sede actual en Caracas, en el antiguo recinto de la Universidad Central, el Palacio de las Academias. Sin embargo, existe una excepción, que es la Academia de Mérida, la más reciente, fundada en 1992 en el estado del mismo nombre, para promover la actividad creativa y la investigación en el campo de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación. Por su parte, la Academia Venezolana de la Lengua, fundada en 1883, reúne entre sus académicos de número nombres como Rafael Tomás Caldera, Rafael Arraiz Luca, Ana Teresa Torres, José Balsa, Leonardo Asparren Jiménez y, recordemos, nuestro invitado de hoy, José Tomás Angola, primer dramaturgo en ser incorporado a esta academia. Diversos grupos teatrales de trayectoria han escenificado las piezas de José Tomás en importantes escenarios del interior del país, de la capital y también fuera del territorio nacional. Algunas obras de su autoría que han tomado las tablas y que incluso están disponibles en YouTube de forma gratuita, agarren dato, son Ningún hombre es una isla, El molino y el ciclo de soliloquios Matria que mencionábamos antes. Yo soy Lacarreño, Ángeles, Vientre de tierra seca y Amor de página roja. Y sí, yo soy la doliente que José Tomás y Federico anunciaban antes, porque esta última pieza que mencioné en verdad marcó un hito en mi experiencia como actriz. Tuve el honor de interpretarla y sin duda se trata de un texto súper retador que demanda una enorme entrega física, mental y emocional. Ahora, cerrando el paréntesis para volver al meollo del asunto, quiero resaltar que esta incorporación de José Tomás a la Academia Venezolana de la Lengua es un importante reconocimiento a la dramaturgia de nuestro país, pues es un género literario que hasta esta elección estuvo postergado en ese sentido, incluso habiendo tenido a grandes dramaturgos en la historia venezolana, como mencionábamos antes. Pero ahora, hablando de la palabra historia y siguiendo con nuestro recorrido por las academias venezolanas,
en 1888, se fundó la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, donde se han reunido figuras como Arturo Uslar Pietri, Elías Pino Iturrieta, Manuel Caballero, Inés Quintero, entre otros individuos de número. En cuanto a la Academia Nacional de Medicina, creada en 1904, resaltamos algunos de sus miembros fundadores: el doctor José Antonio Baldó, el doctor Bernardo Herrera Vegas, el doctor Luis Racetti y el doctor José Gregorio Hernández. Mientras que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, fundada en 1917, ha reunido nombres como Enrique Planchard, Santiago Vera Izquierdo, Diego Carbonell, entre otros, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fundada en 1983, ha congregado importantes individuos de número como Lourdes Urdaneta, Luis Mata Mollejas, Aníbal Fernández, entre otros. Finalmente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue fundada en 1915 y ha reunido individuos de número como Luis Ugalde, Jesús María Casal, Román Duque Corredor, entre otros. Aquí vale resaltar que uno de sus fundadores fue el escritor, historiador, abogado y político nombrado como presidente provisional en 1913, José Gil Fortul. Y creo que habiendo mencionado este nombre, José Tomás y Federico ya deben sospechar más o menos para dónde voy. Porque además de ser dramaturgo y director teatral, nuestro invitado de hoy es actor, como decíamos. Y hace unos años encarnó sobre las tablas nada más y nada menos que a José Gil Fortul, personaje principal de la obra de teatro Duelista, escrita y dirigida precisamente por Federico. Esta comedia de capa y espada llevó al escenario la vida de este político, enmarcada en lo que era, o en mostrar lo que era la sociedad venezolana de aquel momento. Entonces, José Tomás, aquí va mi pregunta para ti. ¿Crees que tu responsabilidad como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua se ve de alguna manera modificada o ampliada por ese hecho de cargar contigo la experiencia de la actuación y la dirección, además de la dramaturgia, y aunque hayas sido incorporado a la Academia gracias a la dramaturgia centralmente? A ver, yo creo que no, creo que incluso beneficia a la Academia que también sea el primer actor que entra en la Academia Venezolana de la Lengua. Creo que habla de los tiempos modernos en los que estamos ahora viviendo. El dilema realmente del trabajo actoral es que, como siempre, estuvo muy conectado a las pasiones, y los eventos que ocurren sobre el escenario tienen que ver con el amor, con el dolor, con el odio. Entonces, claro, son vidas que son a veces un poco turbulentas, ¿no? Y que tiene mucho de locura alrededor de ellos. Pero el arte teatral de la actuación es tan absolutamente artístico y totalmente responsable y representativo de la creación humana como cualquiera, como el de un escultor o como el de un pintor. Primer actor, entonces también que entre en la Academia, como sí. Después que primer actor, sí, primer dramaturgo. Lo acabo de ver. No, además que cualquier cosa agarra como escudo y le dice, mire, usted sabe una cosa, que yo representé a Gil Fortul en Duelista, o sea que tampoco es que es cualquier cosa. También hice de Macbeth en una actuación memorable. Tiene más de 100,000 visitas en YouTube. Usted busca Macbeth y tal, y entonces Asociación Agarren Cultural. Y aparece Ana Karina, por cierto, también allí. En fin, yo quiero aprovechar la situación. Yo además le estoy muy agradecido porque no solamente es un lujo tenerlo como actor, sino que él también ha dirigido una pieza mía que tuvo reconocimiento, que es el caso de Alta Traición, donde ganó el premio, ¿cómo dice? La autoría escénica. La autoría escénica. Que es bien hacer lo de la dirección también, hace unos 3 o 4 años. Vamos a hacer algo. Yo les propongo hacer drama o comedia en algo que escribió el mismo José Tomás, que se llama comedia, o entre paréntesis dice, o drama, en un acto para dueño de cafetín y mesonero. Entonces la propuesta está en que Ana Karina sea narradora y que diga las acotaciones de los personajes. Falconetti, que es un italiano que ya usted dirá las características, sea otro personaje, y el mesonero, pues, sea José Tomás Angola. Comedia o drama en un acto para dueño de cafetín y mesonero. Personajes: Falconetti,
Comerciante barrigón, aunque en su niñez ejerciera de milenario pescador. Casi olvidó el italiano y no tuvo la delicadeza de aprender el español, así que se expresa en una versión muy personal de ambos. Aparenta unos 85 años y debe tener unos 85 años. Padece de diabetes, pero nunca ha dejado de comer enmielados caramelos. Y eso que el médico le ha dicho cientos de veces que no debe hacerlo. En su esfericidad se disimula la anómala joroba que encumbra la espalda. Cuando habla en un rudo acento siciliano, sus labios acumulan espuma hedionda en las comisuras y esto hace que al conversar nadie pueda dejar de verle los labios, en espera del derrame inevitable. Emigró a esta ciudad vaginal no bien terminada la guerra y muchos refieren que él todavía cree que allá, en su isla de peces y redes, aún están luchando. Mesonero yo. Okay. Anochecida de martes desasistido. Pocos clientes, como siempre, y esos pocos van retornando con hábito monacal a sus hogares canijos. Por derecha aparece Falconetti. Luce el mismo vestuario de todos los días que ni vale describir. El mesonero descansa de no hacer nada, embutido entre la caja registradora y la gaggia eterna que ha preparado 24 millones de cafés negritos, 26 millones de marrones y 28 millones de con leche. Falconetti mira al empleado. Parece recordar algo que debía decirle, y es solo ahora cuando cae en cuenta. Mesonero, ma che, se me había olvidado. Dígame, señor Falconetti. Temprano vino una señorita y dejó questo papelillo. El mesonero cobra la mísera nota. ¿Cuánto me has olvidado? ¿Acaso lo justo para que este mensaje no tenga sentido? No seas cruel. No te vuelvas inalcanzable. ¿Me harás creer que eres como la niebla del riachuelo? El mesonero gira la cabeza a todos lados, buscando y tratando de retener el pasado reciente, cuando ella debió haber traído la correspondencia. Pero, señor Falconetti, ¿a qué hora se la entregaron? ¿La vio? Ma tranquillo, bambino, la ragazza la dejó y se fue, no la he visto bene, en realidad, niente. ¿Y no le dijo más nada? Que se la quiera cuando llegara, non pudo fare nulla, è importante. Más o menos. Non si preoccupi, mesonero, il cuore se ritorna, lo creo che lavora cerca, ritorna. L'amore, bambino, è una flecha doblada, che sempre mata, che la dispara, se ritorna, non ti preoccupare. Falconetti sale premiosamente por izquierda, como quien se reconoce autor de un desaguisado y se sienta en la silla curtida a leer la Gaceta Hípica y chupar una barra de chocolate. El mesonero lo observa con inicial amargura y posterior condescendencia. Se acerca a Prosenio y comienza un monólogo que a nadie, salvo a los espectadores, le dirá algo. Con un tono declamatorio que recuerda a los viejos y malos actores recitadores, llevando en la cabeza los cadáveres de poemas turbulentos de Becker, Byron, Heine y hasta Zorrilla, posa su mirada en el público, en usted, en el que no está, incluso en sí mismo. Si supieras lo grande que es tu nombre, no dormirías tan lejos, pues tu nombre llena cada uno de mis rincones. Se escucha con voz de ola en orilla y alcanza las noches que aún quedan por vivir. Para decir lo grande que es tu nombre, nadie ha inventado palabras, y yo que solo soy un equilibrista trato de vestir mi vida con tu nombre, que es del tamaño de lo que nadie podrá medir. Solo tengo silencios para cantar lo que es alarido, y si tu nombre me faltara, quizá entonces entenderías que vivo muerto de no tener tu nombre para iluminar las sombras que nadie ilumina. Dios hizo tu nombre para mí, para rescatarme de este desierto, para sacarme de la duda, para probarme que soy eterno, con tu nombre como licencia para ser feliz. Déjame tu nombre esta noche que no estás, y si aún así me pierdo entre las calles, tu nombre será el mapa para justo llegar al sitio donde tu nombre siempre estará para mí. Desafío todos los olvidos y con bridas de caballo herrero te impongo que retornes con tu nombre, que fue Isabel.
gran reverencia de cuerpo, como si creyera que hay aplausos. En realidad lo hará para esconder el gesto de dolor que le acalambra la faz, afectado como está con su poema decimonónico que revela un gusto patético por lo anticuado. O quizás solo sea sufrimiento, simple y primitivo sufrimiento, porque para él, y eso lo sabe de sobra, el amor siempre resultará una colección interminable de astillas que ni juntándolas podrían servir de pasaporte a la felicidad. La luz baja y el escenario queda en penumbra. Mutis final para regresar al puesto acostumbrado. El mesonero se sienta entre la caja de teclas y monedas y la gaglia de café ahumado. El mesonero rumia su suerte y observa a Falconetti, ausente y sudoroso, suscribir a Goodbye de la Cuarta Válida, en línea con Lovely Lady. Telón de intermedio o de final, si así lo desean. Y hasta aquí la comedia o drama, en un acto para dueño de cafetín y mesonero de nuestro invitado de excepción, el académico José Tomás Angola. Esta comedia o drama, porque además tiene su picardía y tiene su ironía en la forma como está escrita, hasta donde sabemos, creo que es la primera vez que se lleva a público, ¿no? Sí, bueno, es un estreno, porque además es un libro de cuentos. Eso está incluido como forma, como género, está incluido dentro de un libro de cuentos que se llama Todas las ciudades son Isabel, en donde está el cuento que me dio el Premio Nacional de Cuentos del Diario Nacional. Y ese libro tiene una historia muy particular. Carlos Pacheco, académico, gran amigo y mentor, ya lastimosamente no está con nosotros. Cuando yo gané el premio, se me acercó y me dijo muy extrañado, eso es 2000, no recuerdo, creo que son casi 20 años, me dijo, yo he leído cosas tuyas de poesía, he leído cosas tuyas de teatro, pero no sé por qué tú no tienes nada de narrativa. Y le dije, no, yo sí tengo un libro, lo que pasa es que nadie me lo publica. Entonces me lo pidió, que es este libro. Él estaba dirigiendo Equinoccio, la editorial de la Universidad Simón Bolívar. Y entonces, el libro entró y ese es mi primer libro de narrativa publicado. Y se lo debo totalmente al queridísimo Carlos Pacheco. Y fíjate qué curioso que la literatura acepta no camisas de fuerza, sino pues, géneros que pueden abrirse. Me explico, un cuento puede ser también narrado o contado o escrito a través del arte de un guión radiofónico. Ahorita acabamos de hacer este ejercicio y creo que resultó, ¿no? Sí, eso es prácticamente algo de la posmodernidad que vino a demoler el canon clásico y las fronteras tan exactas y estrictas que existían entre géneros, pues que una poesía era poesía y no podía, y tenía sus reglas y sus normas, y un cuento era un cuento. Pero en este último siglo y medio que hemos estado viviendo o que hemos estado padeciendo, se han saltado todas esas fronteras, pues. Hay un libro muy curioso tuyo que se llama Los legajos del Marqués. Y le digo curioso porque es un libro de poesía, pero cuando uno lo lee se hace una pregunta que no necesariamente quiere responder quien la presenta. Y es que se refiere a una tercera persona que habla en primera persona. Entonces el lector dice, esto lo está contando de unos legajos que consiguió José Tomás Angola, o es José Tomás Angola inventando esos legajos y hablando en primera persona. Les explico, se trata de aparentemente unos poemas que consigue José Tomás Angola por allí y los va exhibiendo y publicando. ¿Vale la pena develar ese misterio o no? Bueno, es un libro enigmático, porque en efecto es un crítico, no necesariamente es el autor, pero es un crítico que está leyendo unos papeles que descubrió el hijo del Marqués de Buenpaso en la época, en el siglo XVII, que fue el marquesado del Buenpaso es Guatire. Bueno, pero eso se llama el Marqués de Buenpaso. Oye, pero tiene un nombre muy elegante, claro, ¿no? Y lo nombraron, él vino desde él es tinerfeño, él es canario, y vino fue nombrado capitán general de la provincia de Cumaná, que era una región diferente. Es decir, Cumaná llegaba hasta Guatire
Y en esa época la provincia de Cumaná era independiente completamente de la provincia de Coro, no era Venezuela, no veamos eso como esas, eran unidades administrativas independientes, cada una tenía su capitán general. Y este personaje sí existió y llegó a Venezuela, o el territorio que hoy actualmente es Venezuela, durante una epidemia terrible. Era un militar, gente que estaba muriendo con la peste, etcétera. Y él presenció ese proceso de prácticamente destrucción de todo su territorio, el territorio que gobernaba, y entonces se supone que le entra la musa a una figura que nunca lo fue. Y su hijo, que sí es un personaje real, que fue un gran, que se le llama el Quevedo tinerfeño, es decir, es uno de los grandes poetas de su tiempo, hace toda esta elaboración. Ahora, todo es mentira. No existen los documentos, porque ese es el juego, la dinámica de que lo que parece que es, no es. Y con eso se juega. Entonces al final uno lee un poemario que está contando una historia. Y si uno quiere, uno se da cuenta que la primera parte es todo con versos en castellano antiguo, o castellano simplemente, porque ya hoy en día se llama español, un idioma en desuso, pues. Y la segunda parte tiene que ver con una lectura ya en verso libre, más moderna, en donde también está la expresión que trata de traducir lo que vimos en el libro a la realidad del país. Ha sido un placer tenerte aquí, José Tomás, y compartir contigo un estreno. Sí, pero sí. Fíjate tú, hicimos radioteatro. Exactamente. Pues sí. Y ya ven que la academia es algo viva, también tiene a un creador que está en toda la fuerza de su mejor momento como tal, como artista. Y qué más decirles que invitarlos para la semana que viene, cuando volveremos con otra cana al aire. Esperamos que del calibre suyo, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @mundourweb y @radioescuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.